El economista y presidente de Data Analysis, Luis Vicente León, indicó que es muy probable que el gobierno de Nicolás Maduro incremente los salarios del sector público en mayo, mes en que se esperan más recursos derivados de las exportaciones que está haciendo la petrolera estadounidense Chevron con crudo venezolano. Pero estos incrementos deben ir acompañados de un plan económico integral para que no se conviertan en ilusión óptica o sal y agua en manos de trabajadores públicos en poco tiempo. Los aumentos de sueldo han estado frenados, no porque no hay plata, porque el gobierno venezolano tendría recursos para enfrentar un incremento salarial. Han estado frenados porque el gobierno tiene miedo de que el incremento se convierta en devaluación e inflación y todo eso se pulverice rápidamente en un proceso de ilusión monetaria. Esa es la razón. Yo sí creo que mayo el gobierno venezolano va a tener que negociar incrementos salariales incluso en moneda extranjera. Pero también le agarra en el momento en que va a tener un poco más de recursos del país por el tema de Chevron. Entonces la combinación puede rescatar algo de confianza y creo que puede liberar precios y liberar salarios. Informó que en estos 3 meses del año el país comienza a sentir que la recuperación económica se ha estancado. Considera que los precios de los productos nacionales llegaron a niveles que rompen la capacidad de consumo de los venezolanos. Yo creo que es muy importante entender que los precios llegaron a niveles que rompen la barrera de capacidad de consumo de los venezolanos. No es culpa del sector privado, no es culpa del comercio, son los incrementos de costos en dólares, laborales, de infraestructura, de servicios, de distorsiones, de sobrecostos que obligan a estos crecimientos de los precios. Pero yo sí creo que el sector privado tiene que revisar su estructura y tratar de ser lo más competitivo posible para garantizar que los consumidores no pierdan completamente su capacidad de compra. Es decir, yo creo que llega el momento en el que tienes que ver para atrás a tratar de controlar todo lo que puedas tus costos y hacer lo más eficiente posible, porque de lo contrario el mercado se va a derrumbar y va a ser terriblemente complejo para el sector privado. En materia política, plantea que los candidatos y partidos de oposición deben llegar a acuerdos que les permitan resolver sus diferencias antes de elegir un candidato unitario en primarias. Las primarias no son mágicas. Las primarias se enfrentan a candidatos que no van a participar en la primaria. Se enfrenta a candidatos que han establecido condiciones que no necesariamente se van a poder cumplir, porque probablemente el Consejo Nacional Electoral sí va a participar en las elecciones primarias, porque de lo contrario son infinanciables. Pero yo creo que tú tienes que entender que hay que negociar, y la negociación no significa que los otros hagan lo que tú quieres, sino que hagan un pedacito de lo que tú quieres y un pedacito de lo que quieren los demás. Y ahí vas a tener que ceder. Si no se cede, al final la primaria tampoco va a elegir un candidato unitario y Maduro podría ganar incluso sin controlar las instituciones. Destacó que la economía de Venezuela podría crecer 5% este año, pero ese crecimiento está atado a la posibilidad que tenga el país de concretar avances en las negociaciones en México, si el gobierno permite algunas condiciones democráticas en elecciones, para que Venezuela pueda volver al mercado energético y al mercado financiero mundial. También cree que el sector privado debe tener más participación en los sectores estratégicos del país. Incremento de la participación del sector privado de la economía a lo que llamamos sectores estratégicos. En Venezuela lo estratégico ha sido llamado estratégico como una especie de trampa en la cual estratégico significa que tiene que estar en manos del sector estatal o del gobierno.
Por eso llaman que el sector estratégico como la electricidad tiene que ser dominada por el Estado, que el agua tiene que ser dominada por el Estado, que la infraestructura tiene que ser dominada por el Estado. Se estima que al cierre del año tengamos un crecimiento de 5 a 6% en el Producto Interno Bruto, a pesar de que este primer trimestre es un trimestre bastante malo. O sea, es un trimestre complejo, difícil de contracción de consumo. ¿Por qué? Bueno, porque los recursos provenientes de las exportaciones petroleras de Chevron realmente entran al país en el segundo semestre del año 2023. Y estamos hablando de que Chevron exportará alrededor de 8.000 millones de dólares este año. Para poner un parámetro comparativo, todo el presupuesto nacional de Venezuela hoy son 9.500 millones de dólares. Que Chevron incorpore 8.500 millones es una cantidad de dinero muy importante y que sin duda empujará la economía en Venezuela. Si hubiera un problema en la negociación y se revierte la licencia de Chevron, oye, ahí la verdad es que deberíamos de ser optimistas y nos ubicaríamos en un escenario más bien de estancamiento al 0%. Estas declaraciones las ofreció Luis Vicente León en su visita a la Cámara de Industriales del Estado Lara, durante la presentación de su conferencia titulada Análisis de entorno venezolano y escenarios. Anuskátegui, Diario La Prensa.